Una vez más nos encontramos para conocer experiencias, relatos de mujeres que han contribuido al fortalecimiento de los derechos de otras mujeres y de la sociedad en general. A lo largo de los distintos programas hemos conocido testimonios que aportan desde distintas experiencias y experticias a este mismo tema. Hoy les vamos a presentar a Cecilia Re, que es licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, doctoranda en Género del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad y coordinadora de la Diplomatura en Educación Sexual Integral de la Universidad Nacional de Villa María. Con ella vamos a recorrer su trayectoria en el movimiento de mujeres y en distintos espacios de militancia en organizaciones sociales. Y también con Laura Giubergia pudimos conocer algo de sus orígenes, de su biografía, en esto de la consabida relación entre lo personal y lo político. Les invitamos a acompañarnos y a seguir descubriendo testimonios de mujeres que mueven el mundo. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado. Porque algunos, con pensar en esa idea, el temor los paraliza y se duermen asustados. Silvestres, salvajes, desnudas con traje, libertarias y también domesticadas, despertando de tu idea de princesas ideadas que te dejan paralizada. Esperando que te salve un dragón, un chabón o una fuerza de cartón. Qué gracioso que es tu cuentito, qué graciosa es tu solución. Aquí. Bueno, Ceci, estamos muy contentas de tenerte con nosotras. Contanos vos, ¿cómo andás? Bien, un poco nerviosa, sí, pero bien, también ya contenta. Pasa. Ya pasa, sí, bueno, bárbaro. Bueno, como para darte un tiempito más, vamos a compartir con la audiencia la entrevista que hacías con Laura Giubergia, así conocemos un poquito más de tus orígenes. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola Laura, bien, muy bien. Bueno, ¿tenés ganas de contarme un poco de tu vida? Bueno, larga. Dale. Contame, ¿dónde naciste? ¿Cómo está conformada tu familia? Bueno, soy de Córdoba, nací en Córdoba, crecí en Villa Belgrano, ahí cerca de la cripta, a unas cuadras de la cripta. Una familia numerosa, somos 3 mujeres y 2 varones. Papá profesional, mamá docente, que no ejerció mucho porque se dedicó más a criarnos. ¿Y con 5? Sí, en realidad somos una camada de 4 y después una que vino 10 años después, digamos, ¿no? Y nada, vivíamos en la esquina de la escuela pública del barrio, donde íbamos todos y todas ahí, digamos. Es una experiencia como muy heterogénea, como muy linda, digamos, ¿no? Y bueno, también tener muchos hermanos tiene, su complejidad, digamos. Claro, la convivencia. Sí. Bueno, hay que aprender a compartir mucho. No, lindo. Igual, digamos, era media la oveja negra de la familia, digamos, no voy a decir que ¿Y cómo fue tu educación después de la escuela pública? Bueno, después de la primaria ahí, hice la secundaria en una escuela privada del Cerro, que fue una etapa nada más. Y después entré a la universidad y llegué a trabajo social casi por descarte, porque en realidad lo que quería era estudiar sociología en Buenos Aires, y cuando llegué a la UBA me encontré con esa cosa inmensa, gigante, que dije, no, acá esto es mucho para mí con 18 años, y en aquella época. Y entonces, bueno, con el plan de estudio me vine acá y la carrera que más se le parecía era trabajo social, y ahí ingresé a lo que era la escuelita en ese tiempo. ¿Y te apasionaste? Sí, al principio no tanto, al principio creo que me apasionaron otras cosas, tenía mucha... Siempre me sentí un poco como extranjera en esos lugares, digamos, porque en esa época, sobre todo, digamos, por ahí quien escuche hoy esto le va a costar un poco más entenderlo, pero estaba muy pregnado de la cuestión más caritativa, ¿no? De hacer el bien, qué sé yo, en esa época fue lo de Malvinas y mis compañeras subían a la parte de arriba de la escuela a rezar. Bueno, si bien yo venía de una familia que tiene una formación cristiana, digamos, muy vinculada al Padre Mariano, entonces eran como otras experiencias, digamos, ¿no? Entonces yo en realidad creo que lo que más me apasionó de
de mi paso por la universidad fue la militancia, digamos, ¿no? ¿Cómo fue esa militancia? Y fue una militancia muy típica de los 80, en el sentido de, bueno, reabrir los centros de estudiantes, trabajar por la reincorporación de los docentes que habían sido cesanteados, bueno, ir destapando y develando todo lo que había sido la dictadura, empezar a conocer las cosas que habían pasado tanto en la escuela como en la universidad, digamos, ¿no? Sí. ¿Y cómo fueron tus inicios en los movimientos de mujeres? Bueno, esto estoy hablando de los 80. Apenas al poco tiempo que me recibo y mientras trabajaba, empiezo a trabajar en una ONG y empiezo a trabajar ahí con organizaciones de base, en todo lo que fue la lucha por los loteos indexados en Córdoba, que fue un movimiento territorial muy importante. Y ahí empieza a aparecer, fines de los 80, todo lo que tenía que ver con la perspectiva de género, el trabajo con mujeres, el feminismo. Y yo tengo que reconocer que al principio le tuve mucha desconfianza. Le tuve mucha desconfianza porque para mí venía muy de la mano de la cooperación internacional, ¿no? Estos discursos internacionalistas que ponían plata y entonces uno tenía que trabajar en lo que ellos y ellas financiaban, claro. Digamos. Entonces, yo la verdad que al principio tuve con mucho recelo, digamos. Pero bueno, después me fui un año a vivir a Chile, a hacer un posgrado, y ahí conocí a las feministas autónomas, de la mano de grandes teóricas como la Julieta Kidd, muy militante. Bueno, y ahí dije, esto sí me gusta, esto sí quiero. ¿Ese fue el momento donde dijiste, o sentiste que eres feminista? Sí. En realidad sí, no sé si con tanta claridad de la definición, pero sí entender que el feminismo me permitía explicar muchas incomodidades. Yo digo que para mí es eso, digamos. Me permitía entender, explicar, comprender, dimensionar esto que decimos siempre, de que lo personal es político. Sí, en ese sentido para mí... Bueno, yo digo que para mí hay dos grandes descubrimientos en mi vida, el peronismo y el feminismo. Más allá de que muchas feministas me critiquen por eso. Pero para mí han sido dos cosas que me han permitido poder enmarcar los procesos personales, colectivos, sociales, o sea, poder entenderlos, digamos, ¿no? Y por supuesto transformarlos. Bueno, y hoy te encontrás con una militancia, con una carrera profesional, con una vida personal. ¿Y cómo compatibilizas todos esos tiempos? ¿Tenés hijos? Tengo 2 hijos, una hija, un hijo, un nieto. Mira, yo creo que la vida profesional y la militancia han sido siempre muy importantes en mi vida, ¿no? Y el esfuerzo por la autonomía, por poder tomar decisiones propias, por no depender de nadie, creo que lo que me ha mantenido un poco más cuerda de lo que podría haber sido, digamos, ¿no? Entonces en ese sentido, digamos, siempre para mí han estado vinculadas, nunca las he pensado como dimensiones muy distintas, digamos. Mis hijos desde muy chiquitos iban al barrio y quedaban en el Moisés mientras hacíamos las ferias en Matienzo, o íbamos a José Ignacio Díaz a hacer los talleres, y algunas de las viejas, como les digo cariñosamente yo, se quedaban cuidándolos. O sea, en ese sentido, no, siempre han estado como muy integrados. Nunca he podido pensar como dimensiones distintas, digamos, ¿no? Igualmente esto de decir, bueno, si hay algo que yo haga que no se lo pueda explicar a mis hijos, en el sentido que mis hijos no lo puedan comprender, es porque algo no anda bien, digamos, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, eso es bueno. ¿Han acompañado, han vivido en ese contexto? Sí, absolutamente. Demasiado empoderados para mi gusto en algún momento. Pero sí. Entonces, nada, sí, digo, hubo una parte importante de mi vida en que trabajaba a la mañana en el Estado, porque desde al poco tiempo que me recibí pude entrar ahí en políticas educativas del Ministerio de Educación. Entonces trabajaba a la mañana en el Estado y a la tarde en una ONG, y con los chicos y toda esa historia. Y más de una vez me planteé si dejaba una o la otra cosa, pero no, me parecía que las dos formaban parte de una apuesta creo en el Estado, creo que por ahí pasan muchas transformaciones, en un Estado que en los 90 y en el 2000 era complejo,
que las ONG nos permitieron un montón de cosas, pero que ninguna de las dos por sí misma me satisfacía. Entonces, bueno. Te completaba. Sí, entonces hacía las dos cosas, además de militar, vivir, disfrutar y todo eso. Bueno, gracias por dejarnos conocerte un poquito. Bueno, gracias, Lau. La paz es la única neta, ni una menos pretendemos y por eso defendemos. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay. Para comenzar entonces vamos a empezar hablando de a qué nos referimos cuando hablamos de educación sexual integral. Bueno, qué pregunta. Podemos circunscribirlo a que la educación sexual integral viene de la mano de la Ley 26.150, sancionada en el 2006, que reconoce y consagra el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación sexual en las escuelas, y le pone el adjetivo de educación sexual integral para referirse, digamos, a cuáles van a ser las concepciones de esa educación que se va a impartir, o que se debería impartir en las escuelas, que se debería compartir con niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, lo que hace a la integralidad es pensar a la sexualidad en un concepto amplio, diverso, multifacético, ¿sí? Eso podemos decir que es a lo que se le llama educación sexual integral, que es más que un diseño curricular, que es más que unos contenidos. Ahora, si me preguntas a mí, para mí la educación sexual integral es una práctica pedagógica. Y como toda práctica pedagógica, es una práctica política. Y no necesariamente se hace en la escuela solamente, ¿sí? Ni tampoco se hace solamente dentro del aula, digamos, que en ese sentido sí la ley nos trae esta idea que va a trabajar el Programa Nacional, sobre todo Educación Sexual Integral, de lo que le va a llamar las puertas de entrada de la Educación Sexual Integral, la ESI, que es poder pensarla en los múltiples escenarios, digamos, de la vida escolar, ¿no? ¿Y cómo ha sido ese trayecto, para referirnos a lo específico que propone la ley, cómo ha sido ese recorrido, esa característica que puede haber tenido la implementación de esta ley, de este programa, en las escuelas de la provincia de Córdoba? Bueno, es como muy difícil responder esa pregunta, digamos. Si hay algo si uno tuviera que decir, ¿qué característica tiene la implementación de la ley? La heterogeneidad. La diversidad, tanto en los distintos niveles, como las distintas modalidades, como en el interior o en otras localidades, en capital. En lo privado y lo público. Sí, me parece que ha sido como muy diverso. Uno podría pensar en que ha habido como momentos o hitos que permiten como reconstruir la historia de la ESI, que es poder pensar primero que hay un antes de la ley, digo, que eso también me parece que es importante reconocer como las genealogías en las cuales se inscribe, no solamente las más coyunturales en el sentido de todo lo que fue la ampliación de derechos de ese tiempo, digamos, de esos años, sino también, lo que fueron las luchas de los movimientos de mujeres, movimientos feministas, pero no solamente las luchas en términos de reclamo y de reivindicación, sino también las acciones. O sea, es importante que reconozcamos que veníamos haciendo educación sexual integral también desde otros espacios, digamos, desde las organizaciones no gubernamentales, desde los sindicatos, había otros espacios donde ya veníamos haciendo esto con más tibieza, más timidez, con más riesgo, pero veníamos haciendo. Hay antecedentes, y esto sí me parece que es importante señalarlo, digamos. Cuando aparece la ley, cuando se sanciona la ley, se abre todo un campo de legitimación de esas cosas que veníamos haciendo, de legitimidad, y la ley es una herramienta potente porque nos trae esto de la integralidad. Entonces nos trae la integralidad por un lado, y por otro lado el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho,
y que la ley habla de ellos y de ellas. Entonces, en ese sentido me parece que hay todo un tiempo en que es como que estalla la ley. Más allá que después podemos hacer muchísimos análisis de cuáles fueron las características que tuvo en Córdoba. ¿Sí? Yo formé parte de lo que fue la comisión interprogramática que se armó en el 2007 y en el 2009 de lo que fue el programa provincial. Entonces estuve como muy cerca de la cocina, de lo que fue los primeros tiempos de la ley, de la implementación de la ley. Y si yo tuviera que arriesgar alguna hipótesis, te diría que gran parte de la implementación de la ley tuvo que ver con la presión de los medios. O sea, la implementación de la ley tenía, por un lado, la presión de los medios, contradictoria, muy ambigua, hasta por un momento te diría oportunista, y por otro lado, las presiones de los grupos más conservadores también por disputar un sentido de esa ley, ¿no? Y el Estado ahí mediando. Sí, tratando de ver cómo sobrevivía, digamos, ¿no? En ese sentido, es una realidad de Córdoba, digamos, por ahí en otras provincias tuvo otras características. Y después me parece que hubo algunos otros hechos sociales que tuvieron un gran impacto en el sentido de que hicieron entrar a la ESI por la ventana, digamos, obligaron a que se hablara de los temas que tienen que ver con cómo la escuela tramita la sexualidad de las identidades, que fue la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Porque eran los pibes, las pibas, les pibes que llegaban a la escuela preguntando por qué dos varones se daban besos, por qué una mujer tenía voz gruesa, ¿no? Entonces, me parece que esa irrupción fue como muy dinámica al interior de las escuelas, ¿no? Y si pudiéramos hacer una evaluación a estos más de 10 años de instalación de la ley, ¿qué podríamos pensar? Mira, el año pasado fue el Congreso de Género y Sociedad y el coloquio de Sexualidad y Educación, que se hizo un panel. Bueno, ahí se mostró una gran heterogeneidad. Si hay algo que me parece que hubo como un consenso generalizado es que hay resto para seguir peleando por la implementación, digamos. O sea, me parece que hay ya una masa crítica, no suficiente, pero sí avanzada, digamos, de mucha gente que está comprometida en esto. Que la ESI fue la puerta, el espacio por donde entró el género y el feminismo a las escuelas. ¿Sí? Con eso me parece que hay como bastante consenso. Que de la mano de estos avances, el tema de la diversidad sexogenérica y la crítica a la heteronormatividad se va instalando, digamos, ¿no? Me parece que en ese sentido, pero bueno, es muy heterogéneo. Entonces, por ahí una encuentra experiencias en escuelas que son maravillosas, hermosísimas, las preguntas de los pibes y de las pibas, o sea, cosas muy interesantes. Bueno, también estamos viendo cómo ya en la ciudad de Córdoba las escuelas están acompañando procesos de identidad de género de niñas y niños muy pequeños, de nivel primario. O sea, hay cosas muy interesantes, pero por otro lado ves cosas terribles como, bien los estereotipos de género, los mismos discursos, las nenas acá, los varones acá, los que no hacen esto, los que no hacen lo otro, el niño problema, la niña con problemas, ¿sí? En ese sentido, digo, por eso es muy difícil pensarlo. Bien. Sí me parece que hay un marco, digamos, y en este sí me parece que es interesante reconocer también los aportes de la academia en términos de producción de conocimiento que también llega para darle contenido a lo que la ley habla de conocimiento científico, pertinente, actualizado, gradual, digamos. En ese sentido me parece que hay mucho, pero que hay mucho por hacer también, digamos, ¿no? ¿Y podemos determinar en este trayecto, en este proceso, cuáles fueron los principales obstáculos? ¿Han podido evaluar cuáles son esas resistencias que todavía hay que sortear? Desafíos, si querés ponerlo. Sí, yo creo que son muchos.
A mí cuando hablamos de resistencia me parece que es un término que no nos da cuenta de qué estamos hablando. A mí me gusta pensar que la ESI es como un elemento contracultural en la escuela. Y digo esto porque en realidad lo que propone la ESI, los pilares, los fundamentos que la ESI plantea, tanto en lo conceptual, en lo teórico como en lo metodológico, son antiescuela, ¿no? Nosotros tenemos una escuela que es normalista, que es moralista, que es heteronormativa, que es asimétrica, que es dual, ¿no? Que es sexista, que es racista, clasista, digamos. A esa escuela queremos que impartir una educación donde todos y todas podamos descubrirnos, podamos experimentar, podamos pensar, podamos, ¿no? Cuando en realidad la escuela está hecha para que nos enseñen a sentir, a pensar, a creer, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que para mí la ESI tiene una potencia increíble, ¿no? Entonces muchas veces el riesgo que tiene la escuela como institución, digamos, el sistema educativo, es como que fagocita las propuestas interesantes, ¿no? Porque uno puede ver, si uno abre las páginas de los gobiernos, la ESI al lado de convivencia escolar, al lado de educación vial, al lado de educación ambiental, que no quiero hablar mal de las otras cosas, pero me parece... ¿Pierde especificidad a lo mejor? Pierde potencia. Porque vos podés pensar que la educación vial u otros contenidos no te vienen a interpelar en tu lugar de docente, en tu lugar de escuela, ¿no? En las bases mismas del sistema educativo, que es esto de construir ciudadanos y ciudadanas, buenos ciudadanos y buenas ciudadanas, ¿no? Yo digo que el día que podamos erradicar de la escuela esta pregunta que hacen todos los docentes y todas las docentes hacemos, digamos, frente a una situación, la primera pregunta es, ¿está bien o está mal? ¿Qué importa si está bien o está mal? Digamos, la escuela lo que tiene que ayudar es a pensar qué es lo que pasa con eso. ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces me parece que la cuestión moralista, que esto atraviesa, digamos, muy diversas posiciones, es muy fuerte. Entonces, que la ESI se trabaje integralmente en una escuela implica desestabilizar muchas comodidades, digamos, ¿no? Y eso no es fácil, nos cuesta un montón todavía quienes estamos dentro del sistema educativo, pero justamente eso es lo que lo hace más potente y más divertido. En las últimas marchas también podíamos leer distintas consignas que hacían alusión a que sin ESI no hay ni una menos. ¿Cuál es la relación que podíamos establecer? Bueno, es que justamente por esto mismo que yo te decía, porque si en realidad la escuela lo que hace, lo que ha hecho con todas nosotras, digamos, es construirnos mujeres subordinadas, mujeres débiles, mujeres dependientes, sumisas, ¿sí? Más allá que una se haya revelado 1000 veces, pero subjetivamente nos hemos subjetivado en un lugar de subordinación. Entonces, bueno, podemos pensar en todos los cambios que ha habido en estos últimos años, en estas últimas décadas, pero igualmente una escuela que permita a las mujeres hablar en primera persona, a plantear sus deseos, a disputar sus posiciones, y no va a ser tan fácil, ¿sí?, que se subordine a un varón, digamos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, una cosa que es muy difícil en las escuelas, esta cosa, yo digo, el paradigma de la Susanita, digamos. Todas queremos casarnos, todas queremos tener hijos, y no. Pero vamos construyendo eso como ideal de mujer, digamos. Entonces después, si no tenemos un novio, si no tenemos un marido, si no tenemos hijos, qué vergüenza, ¿no? Entonces, digamos, si esas cosas ya las empezamos a tramitar desde esa primera infancia, desde el jueguito en las salas del nivel inicial, esto es una anécdota personal. Yo no era muy buena hija, digamos, entonces en mi época, que no había ni siquiera obligatorio el jardín, en la esquina de mi casa había jardín de infantes. Sala de 4 y de 5. Bueno, mi mamá me mandó cuando tenía 3 años, porque no me aguantaba mucho en mi casa, entonces me manda a jardín. Y ahora de vieja, estaban las carpetas así y me pongo a ver. En la sala, o sea, en esos 3 años que yo estuve en jardín, ninguna maestra me miraba, porque en realidad estaba ahí, ¿no? Lo único que dibujaba eran autitos.
Lo único que dibujaba era auto. Después que ya cuando voy a 4 y a 5, pero es muy patético. Cuando vas a ver, ya hay dibujos así, casitas, arbolitos, nenitas, nenitos, ¿no? Digo, porque ahí nadie me estaba controlando a los 3 años. Después sí, ya vino la educación que corresponde para una niña. Me encantan los autos, soy re fierrera. Claro, venías y ahí descubro ya de dónde todo lo que me perdí. Pero digo, a eso es a lo que digo. Si nos dejaran, que nos dejaran un poquito más libres, no digo que nos metan en educación, no sexista, no, simplemente que... dejarnos ser. Sí, que empecemos a interpelarnos sobre las cosas que vamos haciendo, sobre las criaturas. ¿Sí? Ni una menos pretendemos y por eso defendemos. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay. Bueno, contame sobre la interbarrial de mujeres, aquella experiencia de hace tantos años, cómo nació, en qué consistió, quiénes estaban La allí. Red Interbarrial de Salud Sexual y Reproductiva, tenía ese nombrazo. Bueno, esa fue una experiencia surgida en una combinación, bueno, obviamente del movimiento de mujeres de acá de Córdoba y de una experiencia que nosotros veníamos haciendo hacía muchos años desde Secopal, que era una ONG donde yo trabajaba, con organizaciones de mujeres de base, digamos, ¿no? Organizaciones territoriales, donde veníamos trabajando distintas problemáticas, distintas situaciones en relación a las mujeres, que eran los temas de violencia, salud sexual, identidad, trabajo. Bueno, en los 90 veníamos como trabajando en esas cosas. La crisis del 2001 hace que estallen también las organizaciones en el sentido de cómo las mujeres se ven interpeladas a hacerse cargo de situaciones más de subsistencia, de sobrevivencia. Y empezamos a trabajar más abocada a todo lo que era el liderazgo, que le decíamos en ese momento, y la conducción de procesos territoriales. Y en uno de los encuentros donde estábamos trabajando esto, como qué significaba para las mujeres hacernos cargo de la copa de leche, del comedor, de las compras comunitarias, bueno, de las distintas acciones, las mujeres dijeron, bueno, pero no nos olvidemos de los métodos anticonceptivos. Y entonces ahí surge como una iniciativa hacer un encuentro para trabajar la salud sexual y reproductiva. Y bueno, conjuntamente con eso se armó la red con mujeres de distintas organizaciones que ya venían incipientemente trabajando en sus territorios. ¿Interbarrial de qué barrios eran? Y fundamentalmente eran Matienzo, José Ignacio Díaz, 23 de abril, Parque Liceo, Bella Vista, bueno, San Ignacio, ¿Y cómo era? Argüello, porque en realidad venían todas esas mujeres y conseguimos en ese momento estos proyectos que tenía la provincia, el PROAPS, no sé si vos te acordás, digamos. Armamos conjuntamente con las mujeres un proyecto de capacitación de promotoras. Ahí ampliamos también la convocatoria, entonces hizo una capacitación muy intensa a estas mujeres que después iban y hacían talleres en distintos barrios. Bueno, por ejemplo, eso era 2002 y nosotros trabajamos mucho en las escuelas. O sea, las mujeres del mismo barrio iban a las escuelas donde iban sus hijos y ofrecían estos talleres, que estaban más dirigidos a las madres que a los niños y a las niñas, pero bueno, eso también iba permeando, digamos, otras posibilidades de trabajar, digamos. Algunas de las mujeres que formaron parte de esta experiencia empezaron a trabajar como promotoras adentro de los centros de salud, que eso también fue todo un desafío, porque, a ver, la red lo que tenía de interesante era que era un movimiento organizado, por decirlo de alguna manera, que traía la voz de los barrios y que en algún punto también interpelaba al gobierno municipal, al menos, que era quien es el responsable obviamente de los centros de salud más cercanos, digamos. Bueno, ahí con alianzas muy interesantes con algunos sectores de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, tanto enfermeras como médicas, médicos, bueno, yo, sí, trabajadores sociales, psicólogos, digamos, ahí sí es un trabajo muy interesante también de que la voz de las mujeres de estos barrios, de estas comunidades, pudiera realmente hacerse escuchar, digamos, ¿no? ¿Y cómo eran esas preocupaciones? ¿En qué consistían y qué diferencias pueden tener esto que por ahí trabajaban hace más de 10 años
con 15 el ahora. años, claro, con el ahora. Y mira, nosotras yo siempre pongo como un ejemplo, nosotras en ese tiempo lo que trabajábamos era la construcción de la lupa lila. Ajá, ¿sí? claro. Que era poder mirar en Las clave gafas violetas. Bueno, esa lupa lila hoy es ultravioleta. Porque en aquel entonces, por ejemplo, la diversidad sexual no entraba. Podíamos, a lo mejor, más tibiamente, no más tibiamente, pero sí reconocer las opciones sexogenéricas. Pero las identidades no las veíamos, no formaba parte de una preocupación de ese colectivo. Si yo hoy lo tuviera que mirar, qué cosas no tenía, bueno, era fundamentalmente eso, digamos, ¿no? Que hoy nos obligaría a replantearnos otra cosa, digamos, ¿no? Pero bueno, sí me acuerdo como una experiencia interesante que era muy intergeneracional, entonces... en realidad, como era de salud sexual y reproductiva, se trabajaba mucho lo reproductivo y los métodos anticonceptivos. Costaba, sobre todo a las pibas más jóvenes, poder reconocer que las viejas tenían sexualidad, ¿no? Entonces era una cosa como, ustedes ya no tienen problemas, ¿no? O sea, no tenemos problema de quedar embarazadas, pero tenemos otra cantidad de demandas y de situaciones, bueno, que además estaban ausentes, y yo creo que todavía siguen ausentes en el sistema educativo, en el sistema de salud, digamos, ¿no? Estas demandas de la sexualidad no contemplada en lo reproductivo, digamos, ¿no? Sí. Y después también una cosa interesante del trabajo con la red fue que de esa experiencia después se pudo conceptualizar, ustedes pudieron trasladar eso a un ensayo, a una producción. Sí. Nos atrevimos a... Porque nuestra idea del colectivo que trabajábamos en ese momento era que construir herramientas para que las mujeres pudieran hacerlo solas, en otros lugares, sin necesidad de contar con esta estructura que sí teníamos nosotras, que éramos una ONG, que teníamos recursos, que éramos profesionales, qué sé yo. Entonces hicimos un manual en cuerpo de mujer se llamaba, donde sistematizamos todo lo que fue la capacitación de las mujeres, ¿sí? Y ellas mismas lo fueron corrigiendo y le fuimos agregando mucha metodología, ¿sí? Sí, yo creo que eso fue bien interesante. Es más, mira, parte de ese manual después se incorporó al documento base de la provincia, el primer documento sobre educación sexual. Trabajamos los contenidos, pero también trabajamos la metodología. Y ahí en lo metodológico, que es un esquema muy elemental de cómo se hace un taller, digamos, pero bueno, fueron muy construidos mano a mano con las viejas, como digo yo, eran más jóvenes que yo. Destinatarias. En el Instituto de Extensión de la Universidad de Villa María se comenzó a dar, y fuiste vos la coordinadora de esa primera experiencia de diplomatura en educación sexual integral. Sí, empezamos con una diplomatura y después le tuvimos que cambiar el nombre y ahora hablamos de cursos porque, bueno, para que tenga puntaje de la red. Muy bien. Y en esa propuesta hay como una idea de profesionalizar todo el abordaje de la educación sexual. ¿Qué sería profesionalizar la educación sexual? Sí, nosotros lo que veíamos es que la provincia había tenido, la nación y la provincia han tenido muchas estrategias de sensibilización, de capacitación, pero que había también otro conjunto de compañeras, compañeros que también querían como incrementar sus conocimientos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como salir del sentido común. Sí, pero la capacitación igual que daba la provincia o que dan otras instituciones, sí arroja algunas cosas, pero para nuestro gusto es como que abre, pero no profundiza. Entonces, no sé, jornadas que a lo mejor en 4 horas vos podés ver perspectiva de género, sí, podés acercarte, pero no trabajás autores, autoras, genealogías. Bueno, entonces armamos una propuesta teórica, con mucho laburo teórico, que quizás fueron los errores, sobre todo de las primeras experiencias, porque siempre se ha dado, y de paso traigo esto, siempre se ha dado una discusión entre
la gente que cree, o compañeros y compañeras que creen que para que se haga educación sexual hay que brindar herramientas, ¿sí? Y yo creo que parte de los cuadernillos de Nación y tenían que ver con herramientas. Yo digo, cuando uno cambia la cabeza, las herramientas las tienen los docentes. O sea, yo no soy docente, soy trabajadora social. O sea, quien sabe enseñar el nivel inicial son las maestras del nivel inicial. Quien sabe enseñar geografía son los profes de geografía. Lo que sí yo vengo es a traer esta lupa, estas otras herramientas que permiten interpelar tu propia práctica. Entonces, para mí hay ahí una apuesta a que mientras más conozcamos, más entendamos, más comprendamos de qué se trata, mejores herramientas va a descubrir cada uno y cada una de cómo se debe hacer, digamos. No es un formatito, yo te vendo esto, vos lo aprendés y lo vas y lo reproducís, porque justamente lo que queremos no es volver a normar otras cosas, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la propuesta fue como de mayor profundidad teórica, digamos, ¿no? Entonces, armamos ahí un equipo con distintas compañeras, con la Marce Pozzi, con la Agustina Beltrán, en aquel entonces Ana Ojeda, después la Cele Bianciotti, la Vero Ferrucci, todas compañeras, algunas más vinculadas a lo académico y otras más vinculadas a la práctica educativa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que armamos una propuesta que tiene mucha potencia. Y ahí es hermosa. Y que se ha sostenido muchos años. Y este es el cuarto año que lo hacemos, este es el primer año que lo hacemos en Córdoba Capital, con una población bastante distinta, porque mucha gente joven, ¿sí? Que además nos ha hecho estudiar un montón, porque, bueno, nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con docentes de mucha experiencia en la escuela, y con cabezas formateadas más en otra generación, y ahora no, venían las pibas, los pibes, les pibes, con unos planteos pero re interesantes, claro. Muy linda experiencia. Y así como inquietudes, cosas que vos hayas visto, así como cosas que te devuelven estos grupos en 4 años, cambiando. Sí. De todos modos, ahí vos vas viendo cómo la singularidad del entramado escolar como condiciona mucho, digamos, ¿no? A mí me gusta más, en lo personal, trabajar inicial y primaria, más que secundaria, ¿no? En secundaria me parece que son los mismos pibes, las mismas pibas las que traen la problemática, o los temas. Me parece que hay otras formas de tramitarlo. En el nivel inicial y primario es como mucho más difícil, y me parece que ahí es como que es la matriz, ¿no? Sobre todo en el inicial, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, cuando trabajamos los cuerpos, hemos incorporado este año el trabajo sobre la idea de los cuerpos, ¿no? Que es un contenido fundamental de la ESI, pero bueno, cuando se habla de cuerpo, se habla de cuerpo femenino y cuerpo masculino, y con determinadas características biológicas, ¿no? Entonces, romper con eso, que bueno, que me parece que es una cosa que nos está costando como bastante, digamos, ¿no? Poder pensar en una mujer con pene y en un varón con vagina, bueno, está lejos la escuela de eso, ¿no? Entonces ¿cómo hacemos para trabajar el cuidado del cuerpo? ¿De qué cuerpo? ¿No? ¿Cuáles cuerpos? ¿Qué cuerpos entran en la escuela? ¿No? Poder incorporar toda esta dimensión de los cuerpos racializados, ¿no? Bueno, me parece que empiezan a aparecer como otros desafíos muy interesantes, muy interesantes. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay. Empezaste charlando algunas cosas de tus orígenes en la militancia, de cómo fueron esos primeros años. Me gustaría que nos refiriéramos más específicamente a lo que fue la experiencia del movimiento de mujeres y a lo mejor un paralelo, una referencia a lo que sería hoy el Ni Una Menos. Bueno, para mí la experiencia de participar del movimiento de mujeres ha tenido una potencia impresionante, digamos, ¿no? Sobre todo, digamos, porque me parece que nos permitió encuentros con realidades muy distintas, digamos, en el sentido de que siempre el movimiento fue un espacio diverso en el sentido de las procedencias, ¿no? Ya sea partidarias, sindicales, barriales,
Y en ese sentido me parece que nos fuimos dando como muchos debates, y también fuimos logrando cosas muy interesantes, digamos, ¿no? ¿Eso tenía una regularidad? Contemos un poco. Tuvimos muchos momentos diferentes, digamos, ¿no? Por ahí cuando yo me incorporo ya había sido el segundo encuentro nacional de mujeres que se hizo acá en Córdoba. Cuando se hacían los encuentros nacionales, la idea era que quedara un germen de movimiento de mujeres, por decirlo de alguna manera. El primero se hizo en Buenos Aires, el segundo se hizo en Córdoba. Después de eso se queda una comisión organizadora del encuentro en Córdoba y alrededor de eso se van aglutinando las distintas experiencias y los distintos grupos, digamos, ¿no? Sí, teníamos reuniones regulares, teníamos eventos que eran los encuentros preparatorios, los preencuentros, que era para prepararnos para ir a los encuentros nacionales. Porque ya desde ese entonces, estoy hablando del sexto, séptimo encuentro, veníamos viendo de que, bueno, que eran un hito muy importante, pero que no había continuidad, no había regularidad, ¿no? En qué pasaba entre un año y el otro en cada una de nuestras localidades, digamos, ¿no? Entonces la idea de hacer los preencuentros, empezar a conectarnos con gente de otras localidades de la provincia, ahí venía la gente de Río Cuarto, había venir gente de Río Tercero, gente de Jesús María, ¿no? Como para poder darnos algunas discusiones y aquellas compañeras que no pudieron viajar también sintieran que estaban aportando a esos debates. Bueno, eso todo a pulmón nos costaba sostener esos espacios, pero bueno, hemos tenido encuentros regionales de 400 mujeres, o sea, no eran que ahí la Mary, la directora del Carbo, nos prestaba las instalaciones y lo hacíamos ahí. Después, digo, bueno, podemos estar años hablando del movimiento de mujeres en general, pero digo, hubo todo un momento de excesiva amplitud, por ejemplo, todas somos movimiento de mujeres. ¿Quiénes forman parte del movimiento de mujeres? Aquella mujer que quiere, que defiende sus derechos. Con eso, esa era como la definición básica. Bueno, y había gente que se decía el movimiento de mujeres y nosotros no estábamos de acuerdo en absoluto con lo que planteaba, ¿no? Casi que bueno, iba a misa, rezaba, Dios me manda a los hijos, ¿no? Y era el movimiento de mujeres. Entonces, bueno, ahí entonces empezamos a pensar que tenía que haber un recorte. Esto me parece que fue en el año 2004. Un recorte, cuando decíamos recorte, era una definición más clara, una posición político-ideológica más clara. Entonces hicimos una serie de jornadas en Luz y Fuerza, donde discutimos qué era el movimiento, por qué queríamos que esto fuera el movimiento, cuáles eran sus principios, cuáles eran sus postulados, cuáles eran sus límites, digamos. Entonces vos querés ser parte del movimiento, tenés que adherir a lo que fue la plataforma, que ahora habría que verlo porque nos daría un poco de gracia, un poco de vergüenza. Pero bueno, fue lo que logramos consensuar. En ese sentido, de esas jornadas participaban desde las mujeres académicas, la de los sindicatos, la de los grupos de base, de las ONG, ¿no? Ahí hubo toda una producción política, si vos querés, interesante, que devino en armar algunas comisiones de trabajo para que fueran más operativas, digamos, ¿no? Porque el puro asambleísmo, el puro, ¿no? Hacía que muchas veces nos costara ir concretando acciones. Y yo diría que fruto de esa discusión y de esa organización fue que armamos la ley de violencia contra las mujeres, que después terminó siendo violencia familiar acá en Córdoba, y que fue un proceso absolutamente colectivo, absolutamente democrático, absolutamente bello, y en el 2006 conseguimos la ley, digamos, ¿no? Digo que habría que pensar muy críticamente lo que fue esa plataforma. A mí me gusta siempre pensar en esas producciones como muy situadas, porque bueno, en ese momento, por ejemplo, uno de las tensiones era el tema del trabajo sexual. Nosotras no estábamos todas, o la mayoría de quienes formábamos parte del movimiento de mujeres en ese momento, muy plantadas en una posición abolicionista, cosa que hoy muchas de nosotras la hemos revisado, digamos, y
no volveríamos a suscribir eso. Pero en ese momento sí, esa era parte de las discusiones, si las AMAR estaban o no estaban en el movimiento. Claro. Pero, bueno, yo digo que si algo tiene el feminismo y el movimiento de mujeres es la posibilidad de revisarse y revisarnos permanentemente. Capaz que estoy diciendo esto ahora y dentro de 5 años dije, ¡ah, qué barbaridad! ¿Cómo pude haber pensado eso? Por suerte, digo, en eso me parece que han sido los aprendizajes colectivos, esto también de permitirnos los propios procesos, ¿no? Y en este sentido, rupturas y continuidades del Ni Una Menos después de esa experiencia. A mí me cuesta pensar el Ni Una Menos, porque me cuesta pensar esta coyuntura. Porque eran como muy diferentes. El movimiento de mujeres tenía mucho trabajo territorial, mucho trabajo de base, por decirlo de alguna manera, ¿no? O venías del sindicato, o venías del partido, o venías del barrio, había como mucha cosa colectiva por debajo. A mí me da la sensación, porque no estoy en el movimiento de Ni Una Menos, sé que tampoco tengo demasiada información como para asegurarlo, pero me da la sensación que hoy, pero no solamente por este movimiento, sino porque en general todas las militancias tienen otra característica, más vinculada a las redes sociales, más vinculada a los medios de comunicación, como mucho de eso que me parece que ha sido muy potente, que es muy potente, pero por otro lado tiene como una limitación para mi gusto de profundidad, ¿no? Tengo como esa sensación, pero que lo mismo que me pasa en los partidos, como pasa en el sindicato, ¿no? O sea, sí, mucha publicidad, pero después cuando vamos a las acciones directas, ahí me parece que hay una cosa que no tiene que ver solamente con esa experiencia, que me parece que tiene la potencia de haber masificado y haber instalado un tema con la gravedad y la crueldad que tienen los femicidios, ¿no? y los padecimientos que estamos teniendo, digamos, ¿no? En ese sentido me parece que es incalculable el valor que tuvo, digamos, el Ni Una Menos, digamos, ¿no? Y tanto en cuanto al movimiento como el Ni Una Menos y los distintos encuentros de mujeres a lo largo de todos estos años han hecho una producción intelectual que ha sido plasmada en un montón de leyes, en un marco jurídico de avanzada en el país. ¿Por qué consideras que todavía ese marco jurídico no se instala y no arraiga en las prácticas cotidianas de la sociedad? ¿Qué nos falta? Y nadie quiere dejar privilegios. ¿Por qué habría que dejarlo? Y cuando digo nadie quiere dejar privilegios, no estoy diciendo los varones machistas patriarcales, ninguna. Nadie quiere dejar privilegios. Entonces cuando decíamos lo de la escuela, que lo veíamos así chiquito, pasa en la justicia, pasa en la salud, ¿sí? Yo soy la médica, yo soy la enfermera, yo soy, ¿no? Entonces yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Digo, me parece que, bueno, son cambios muy profundos, digamos. Hay un orden que nos había puesto en determinados lugares y ahora hay un orden que queremos desestabilizar, que las leyes vienen a desestabilizar, ¿viste? Que una traba venga y te diga lo que vos... No, separa un poco. O sea, una cosa que yo te dé el documento y otra cosa que vos vengas y creas que podés hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay mucho todavía. Son cambios culturales muy profundos y muy arraigados. Por eso a mí me parece que la potencia que tiene la educación sexual integral, en el sentido de que podamos empezar desde las primeras infancias a no pensarnos en términos de privilegio, de clase, de raza, de género, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que ahí hay una cosa que es difícil, aparte nos pasa entre nosotras también, digamos, no es que una critica a los otros, digamos, solamente. Me parece que ahí hay un desafío como bien importante. Y en estos desafíos, en estos caminos recorridos, también debe haber habido muchas referentes, ¿no? En estos cambios, en estas transformaciones. ¿Podés nombrar algunas de ellas? Algunas. No, sería... Injusto. No. ¿Algunas infaltables? Y bueno, las obvias, porque me parece que sería muy injusta. Las obvias de la Marinés Mazziotti, que además ella me ayudó a parir, digamos, así que yo aprendí a parir con ella. Bueno, la Dinora Gevenini, en esta cosa del feminismo y el peronismo. Y después la Marta Aguirre, que es una madre sustituta que tengo allá en Barrio Matienzo. Diría así para no meter más la pata, pero me faltan millones, digamos, ¿no? Yo digo que me fui haciendo y me sigo haciendo con esas mujeres con las que
que hemos compartido, a pesar de las diferencias, sobre todo de clase, qué sé yo, hemos compartido muchos sufrimientos, muchas de las violencias que vivimos las mujeres, de las discriminaciones. Yo digo que, bueno, a mí me faltaron pocas, digamos, te diré casi que las atravesé a todas, y con estas mujeres pudimos ir construyendo con esas, con las del movimiento, con el feminismo, sí, me ayudaron a transitarlas. Y en esa misma línea de listados difíciles, un listado de desafíos para los feminismos del siglo XXI. No me animo. No sé si... me parece que nada, seguir pensando, instalar nuevas preguntas. Me parece que en algunos espacios hay como dinámicas que se repiten. Me parece que hay que instalar como otras preguntas, como seguir abriendo para pensar, digamos. Me parece que así como en algunas cosas vemos que hay avances, que hay como espacios muy interesantes, en otras vemos que estamos muy atrasadas, digamos, ¿no? Entonces me parece que esta doble dimensión es, bueno, cómo seguimos disputando algunas cosas, pero no nos olvidemos que, digo, yo trabajo ahí en el Sindicato de Empleadas de Casa de Familia, ¿viste? Las mujeres trabajadoras domésticas viven en situaciones. Entonces, digo, yo siento como que hay dos carriles muy diferentes, digamos, de las discusiones en la academia, las discusiones en los movimientos de mujeres, feministas, y otras realidades que son del siglo pasado, del antepasado, te diría. Me parece que ahí, bueno, ¿no? son desafíos, insisto, no creo me cuesta pensar en desafíos solamente del movimiento de mujeres, solamente del feminismo, y pienso en desafíos de los movimientos sociales, de la construcción, de las construcciones colectivas, si vos querés, de las transformaciones sociales, ¿no? De las ciudadanías, digamos, ¿no? Me parece que ahí el feminismo tiene mucho para aportar y mucho para repensar también. Hoy nos alojaron distintos espacios de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, este tradicional colegio universitario de Córdoba. Las invitamos a nuestras próximas ediciones. Defendemos flores que no hay que cortar, aprender a respetar, nada aquí nos pertenece, todo lo que nace crece, no trates de conquistar, no hay por qué